Buenas tardes, José, ingeniero. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy. se escucha despacito. Ahora se oye mejor. Algo Ahora mejor. sí, Muy bien. Estamos transmitiendo por el tweet. Bueno, la anterior clase habíamos visto el uso del software para poder resolver las matrices, el problema matricial. Es cuestión de práctica y a eso ustedes lo van a ver en el práctico que les voy a pasar. Les voy a ir pasando a cada grupo su respectivo pórtico para que cada uno lo resuelva. Y después de eso, para la próxima semana vamos a fijar, o sea, el examen va a ser la próxima semana, eso quiero decir, el primer parcial. Vamos a ver, podemos poner ahora nomás la fecha antes que me olvide. El día 13 vamos a dar el examen. El martes 13. Anoten ahí el primer parcial de toda la parte teórica que vimos. Porque ese parcial es más teórico de todo lo que vimos, ¿no? Hasta la clase anterior y algunos conceptos que vamos a ver en esta clase. E igual todo gira alrededor de las matrices y los vectores. Ustedes se han dado cuenta perfectamente, ya saben cuál es el rumbo de la materia, cuál es su finalidad, hacia dónde apuntamos nosotros con estos conocimientos. Hoy vamos a ver los problemas especiales. Vamos a mostrar la pizarra. Vamos a subir esto. Y aquí vamos a poner problemas especiales. A ver, ¿qué sería un problema especial? Vamos a suponer un pórtico cualquiera. Por ejemplo, un pórtico. Como que no me está oyendo. Digamos así. ¿No? Empotrado, digamos que tenga un apoyo guiado. Y acá tengo un apoyo fijo. Y que además aquí tenga una articulación. No hemos visto este tipo de problemas. Por ejemplo, ¿qué puede ocurrir con la articulación? Fíjense, cada vez que nos encontremos con cualquier tipo de problema, inclusive se puede dar el caso de que tengamos un voladizo aquí, no hay ningún problema. También se puede dar el caso que tengamos, por ejemplo, un elemento curvo, ¿no? Digamos un elemento curvo aquí. ¿Ok? Entonces, y que esto esté empotrado, por ejemplo. Fíjense cómo cambia la configura
Aquí tenemos un elemento curvo. Tenemos voladizo. Inclusive podemos tener secciones variables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a eso nosotros vamos a llamar problemas especiales. Además podemos tener carga sobre los elementos. También es un problema especial porque hasta ahora hemos estudiado el sistema discreto con acciones en los nodos. Ya sabemos que el sistema discreto está compuesto por elementos rectos, o sea, elementos prismáticos y nodos. Nada más. Y que las acciones se introducen en los nodos, sean acciones o reacciones, son en los nodos. Y los desplazamientos, o sea, la relación fuerza-desplazamiento se hace principalmente en los nodos. Obviamente que luego estudiamos elemento finito por elemento y hacemos el ensamble, que ya lo vimos, ¿no? Pero puede ser que ocurra el caso en que tengamos también acciones sobre los elementos. Por ejemplo, vamos a poner acá con líneas punteaditas esto nomás para indicar nuevas cotas o algo parecido. Tenemos, por ejemplo, una carga así. ¿Eh? Tenemos una carga trapezoidal sobre toda la estructura, por ejemplo. Puede ser cualquier tipo de carga. Eso no es una carga puntual aplicada a los nodos, ¿es cierto? Es el caso real. Estos son casos reales. Bueno, a ver, la articulación se puede construir, también se puede construir una articulación, no hay problema, pero digamos que es así. Entonces, ¿qué tipo de problemas tenemos acá? Primero, que aparece una articulación, ¿no? O sea, hay articulación. ¿Cómo tratamos la articulación? Es el primer tipo de problema. Segundo problema, tenemos acciones sobre los elementos. Acciones sobre elementos. Es otro tipo de problema, ¿no? Otro tipo de problema que puede ocurrir es que hay una variación térmica. Por ejemplo, que haya diversas temperaturas acá, ¿no? Diversas temperaturas. Entonces, el cambio térmico o el efecto, vamos a poner el mejor efecto de la temperatura, que es mucho más, mejor, ¿no? Mejor título. Poner entonces efecto de la temperatura. Algo más que pueda ocurrir, por ejemplo, que no lo he señalado antes, pero aquí lo vamos a indicar, es, por ejemplo, que aquí este apoyo o cualquiera de ellos, ¿no? Sean resortes, apoyos elásticos, ¿no? Por ejemplo, aquí un resorte, otro resorte en esta dirección y un espiral, por ejemplo, ¿no?
hay una restricción, ya no hay una restricción total del nodo, como estaba en el empotramiento perfecto. Fíjense que el empotramiento perfecto restringe el movimiento total de ese nodo, no se mueve para ningún lado ni gira. En cambio, los resortes cambian esa situación. Está bien, puede moverse el nodo y puede girar, pero no libremente. No totalmente libre porque está sujeta a lo que le permita el resorte, ¿no es cierto? A la rigidez de un resorte. Ese nodo que tiene resorte, pues no se va a mover, pero no libremente. Hay una cierta restricción que obviamente va a estar sujeta a lo que le permita el resorte. Ese se llama apoyo, problemas de apoyo elástico. Y eso también ocurre en los pórticos, por ejemplo, en los estadios, en los coliseos, tienen que moverse. ¿No? Porque si no se rompen, ¿no? Necesitan, porque obviamente cuando el público grita un gol, por ejemplo, en un estadio, todo el mundo se levanta y producen impacto. También puede ocurrir que en una zona muchos movimientos telúricos, bueno, podemos apoyar toda la estructura sobre el resorte. Y así ustedes saben que los resortes tienen esa capacidad de poder absorber energía de movimiento, ¿no? También podemos hacer edificios asentados sobre el resorte de tal manera que ni se muevan cuando viene un terremoto, ¿no? O sea, hay varias opciones. Lógicamente que no es fácil hacerlo, ¿no? Llevarlo con un edificio que tiene muchos pisos o tal vez puentes y todo eso, ¿no? Pero seguramente en losas, por ejemplo, losas apoyadas sobre el suelo o las mismas zapatas que están apoyadas sobre el suelo que no son estrictamente rígidos, ¿no? Siempre hay movimiento. Podríamos considerar, por ejemplo, una deformabilidad del suelo, un coeficiente de balasto del suelo que le permita movimiento al nodo, ¿no? Correspondiente a una zapata o a una estructura apoyada en una losa o en vigas de fundación. También todos esos problemas vamos a ver cómo se resuelven muy fácilmente utilizando el método matricial. Entonces son muchos problemas que podemos resolver. Otro tipo de problema especial es los elementos curvos, como el que tenemos ahí. Elementos curvos. ¿Qué es lo que pasa? Ya no son prismáticos. Porque lógicamente ya no son rectos. Entonces son curvos. Vamos a ver cómo lo encaramos ese problema. Y por último tenemos el problema de las secciones variables, ¿no? Sección variable. Asentamiento también, ¿no dice? También asentamientos previos, ¿no? Asentamientos conocidos, fíjense que en el planteamiento de la ecuación matricial de la estructura, estoy hablando voy a escribir arriba, F igual K por delta. Aquí introducimos los desplazamientos conocidos. ¿Y cuáles son esos? Los ceros. Pero podemos también, en vez de colocar ceros, podemos colocar un valor. Igual es conocido, por ejemplo, una pulgada de asentamiento en alguna dirección. Eso se llama asentamientos previos, ¿no? No solamente podemos provocar asentamientos previos. Puede ser que en el caso de las estructuras metálicas, falta de ajuste, ¿no? En los elementos, como son de ensamble, las estructuras metálicas se ensamblan.
porque los elementos se hacen en una, ¿no? Se cortan, se fabrican en un lugar y de ahí se transportan y se elevan y se colocan con pernos y tornillos, pero a veces falta, ¿no? Falta de ajuste. Entonces ahí hay que colocar un gato hidráulico para poder ajustar, o sea, estamos metiendo esfuerzo adicional, ¿no es cierto? Ese también es un problema que se llama falta de ajuste. ¿Mm? Todo esto y todo lo que quieran se puede resolver aquí. No hay ningún problema. Puede ser que la estructura tenga distintos elementos, uno de hormigón, otro de acero, también. No es más que ponerle en modo elasticidad y se acabó el lío, ¿no? Entonces, fíjense cómo muy versátil es esta metodología. Esto de acá, tranquilamente lo vamos a resolver con mucha facilidad, sin ningún problema. Y todo esto trae en los software, ¿no? Comerciales. Nosotros vamos a ver cómo tratarlo y exactamente igual lo van a hacer en los software. O sea, aquí van a salir Hitchi para manejar cualquier software de estructura. Eso es lo que quiero, bueno, al fin y al cabo, para eso es la materia. Aparte pueden ustedes hacer su propio software, porque ya saben cómo es que funciona todo esto. Entonces vamos a comenzar por el problema de articulaciones. De todos estos temas, al final vamos a tener un enfoque total, fíjense, porque ahora ya se dan cuenta de por qué hemos estudiado directamente el pórtico y no la viga. Fíjense que es fácil llevar esto a una viga, pues no es fácil llevar todo esto a una cercha, lógico, ¿no? Que son estructuras mucho más sencillas de analizar. Es fácil de aquí llevar a los pórticos espaciales. Y es fácil llevar también todos estos conceptos a las parrillas. O sea que el pórtico es la estructura adecuada para hacer análisis matricial. Y todos esos conceptos igual son válidos para cualquier tipo de estructura, ¿no? De elementos prismáticos, como es el caso que estamos estudiando. Bien. Entonces, ¿cómo encaramos el problema de la articulación? Para eso vamos a hacer otra pizarra. Y voy a esconder esto de acá. Y aquí vamos a hacer otro portiquito, ¿no? Que tenga una articulación. Ahí. Y vamos a suponer que ahí tenemos una articulación, ¿no? Vamos a colocar aquí apoyos, empotramiento perfecto. ¿Cómo resolvemos este problema? Bien, primero tenemos que pensar, bueno, esta es la estructura continua, ¿no? Que tenemos que discretizarla. Siempre lo primero que pensamos en eso, para aplicar el método. Entonces debemos discretizar. Y ya sabemos cómo hacer eso, ¿no? Vamos a colocar los elementos. Perfecto, aquí. Discreto. Vamos a hacer las líneas guías. Esto no va a servir de guía, solamente, ¿no? Aquí tenemos los nodos, ¿no?
siempre hay nodos. Siempre hay nodos. ¿Ok? Y obviamente vamos a tener los elementos discretos, vamos a tratar de hacerlo un poquito más grueso para que se vean, para que se noten. Aquí un elemento, aquí otro. Tal como hacemos la discretización, ¿no? Fíjense. Ajá, ahí está. Los elementos y los nodos discretos. Perfectamente discretizados. Bueno, pero resulta de que hay una articulación ahí. Como está claro ahí, ¿no? Hay una articulación. ¿Qué hacemos con la articulación? No va a quedar solita, ¿no? No va a quedar ahí la articulación sola, ¿no? No, eso es imposible. No puede darse eso. ¿Qué es lo que se puede dar? La única forma de tratar ese problema, fíjense, ahí está la estructura discreta, no hay como pelarle. No puede haber alrededor del nodo pues una argollita, ¿no? Eso es imposible, eso daría una sensación de inestabilidad total. Ahí soldado, aunque soldemos los elementos, hagámoslo llevar, una inestabilidad, no es posible. No es posible, digamos, desde el punto de vista de la discretización, no es posible que ese nudo esté aislado dentro de una articulación. No se puede. Lo que sí se puede es colocarle la articulación al extremo de cualquiera de los elementos. Por ejemplo, aquí. ¿No? Ese elemento que sea un elemento articulado ahí. ¿Ok? Pero eso supondría que los otros estarían empotrados al nodo y por lo tanto habría esfuerzo. ¿No es cierto? Sin embargo, cuando montemos la matriz de rigidez, evidentemente, si yo coloco aquí a este otro elemento, la articulación, aquí al otro también la articulación y aquí al otro también la articulación, también vamos a provocar una inestabilidad. Porque eso es lógico, ¿no? Cuando se supone que hay que ponerle un pasador o un tornillo, un perno, algo, para que haya libertad de movimiento. Haya libertad de movimiento, ¿no? Sin embargo, el nodo sigue libre. O sea, sigue suelto el nodo. De modo que para que el nodo quede perfectamente como tal, es necesario que uno de los elementos, solamente uno, la articulación, o sea, esté ligado al nodo, ¿no? Y los otros elementos pueden estar articulados. Ahí quiere decir que la forma de hacer la discretización acá sería la forma correcta. Tendría que ser, vamos a usar el borrador, por ejemplo, que este elemento quede empotrado, ¿no? O mejor dicho, unido rígidamente a los dos nodos, a sus dos nodos. Y los otros quedan así, trabajarían con un extremo articulado. Quiere decir que aparece un nuevo tipo de elemento. Aparece un elemento empotrado, bueno, que es el que hemos estudiado, que sería este de acá, ¿no? Estoy repintando, este de aquí, sería el elemento empotrado, que hemos estudiado hasta ahora.
Pero aquí ya aparece otro tipo de elemento, ¿no? Este de acá. Que si el vector de incidencia, si el vector de incidencia fuera hacia allá, sería un elemento empotrado en este extremo y articulado en el otro. ¿No es así? Y si aquí el vector de incidencia fuera así, este elemento de acá sería articulado en un extremo y empotrado en otro. ¿No es así? Y si hubiera articulación acá, ¿no? En este otro nodo de abajo, suponiendo que así sea, entonces tendríamos un elemento articulado. De modo que cambia la matriz de rigidez de los elementos cuando en su extremo les añadimos una articulación. Pero repito, para que funcione y no haya inestabilidad, es necesario que uno de los elementos que concurren al nudo, que aparentemente tiene una articulación, uno de los elementos obligatoriamente tiene que estar pegado, ligado al nodo, sin articulación. Es decir, un elemento que aquí ya empezamos a hablar de elemento empotrado, elemento articulado, empotrado, elemento articulado, empotrado y elemento articulado, de acuerdo al vector de incidencia. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando nos toque ensamblar la matriz de rigidez, obviamente previamente hemos hecho este análisis, que es sencillo, ¿no? El análisis de la estructura discreta. Ahí vamos a determinar cuáles elementos van a ser articulados en ese extremo y cuál va a ser empotrado. ¿Está bien? Siempre va a ser así. Si hay una articulación de ese tipo que afecta a todos los elementos, en la discretización colocamos un elemento empotrado y todos los demás con articulación en dicho extremo. ¿Ok? Ahí está claringa la figura. No hay posibilidad de perderse. Y esa es la razón del por qué aparecen los diversos elementos. Entonces aquí nos van a aparecer tres elementos, ¿no? Cuatro tipos de elementos. A ver, vamos a poner otra vez el colorcito negro, ¿no? Colorcito negro. Entonces vamos a tener el elemento, ¿no? Empotrado, que es el que hemos venido estudiando. Es el que hemos venido estudiando. Ya tenemos la matriz de rigidez de ese elemento. Porque ese, ¿no es cierto? Ese cumple la condición del vector base. Acá vamos a poner el vector base, ¿no? Son, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Está el desplazamiento unitario en la dirección 1 y todo lo demás 0. Después da el desplazamiento unitario en la dirección 2 y todo lo demás 0. Después da el desplazamiento unitario en 3 y todo lo etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la configuración. Bajo esa configuración, con esos 6 vectores base, hemos logrado la matriz de rigidez. Pero es bajo esa consideración. Ahora, cuando aparece con una articulación en su extremo, va a cambiar la figura, ¿no? Va a cambiar la figura. Va a cambiar la figura, ¿no? Entonces, quiere decir que aparece una otra matriz de rigidez de un elemento ya no empotrado, va a ser el elemento empotrado articulado. Por lo tanto, voy a continuar acá. Vamos a tener la matriz de rigidez del elemento que ya la tenemos, del elemento empotrado. Vamos a tener la matriz de rigidez del elemento empotrado articulado. Vamos a tener la matriz de rigidez del elemento articulado empotrado. Y vamos a tener la matriz de rigidez del elemento articulado. Ahí está. Cuatro matrices de elementos.
¿Ok? Y esa hay que obtenerla. Obviamente obtenerla a partir de la que ya tuvimos. Lo único que tenemos que hacer es liberar uno de los extremos porque ahí el momento se va a hacer cero. ¿Se acuerdan? Que tuvimos a partir de las ecuaciones de momento. A partir de la ecuación de momento tuvimos las rigideces, ¿no? En cualquier método, tanto en el método de la diferencial, de la ecuación diferencial elástica, tanto en el método del segundo teorema de Castiliano, en el método de la energía, en cualquier método siempre usamos la ecuación de momento. Y obviamente al haber la articulación, ahí el momento se va a anular, se va a hacer cero. Y de nuevo va a aparecer otra ecuación de momento que obviamente va a cambiar los coeficientes de rigidez de la matriz de rigidez K del elemento. ¿Está bien? Tendremos una matriz de rigidez para el elemento empotrado, que ya la tenemos, ya la encontramos. Faltarían de esos otros tres que ustedes lo van a hacer como tarea. Entonces la tarea es encontrar la matriz de rigidez del elemento empotrado articulado, del elemento articulado empotrado y del elemento articulado articulado, usando los mismos métodos que han usado para este elemento, para el elemento empotrado. Ya les voy a poner, me he olvidado, la verdad que me he olvidado de poner ahí la fecha de entrega, pero vamos a entregar los dos prácticos juntos. Porque el primer práctico es aplicar el método del trabajo virtual, ¿no es cierto? Y la inversión de la matriz de flexibilidad para encontrar la matriz de rigidez de ese elemento empotrado. Y ahora vamos a usar los mismos métodos, pero ya para estos otros elementos. Eso para el práctico 2. Y el práctico 3 es la resolución del pórtico. No se olviden que todo esto es en grupo. Tienen que tomarse fotografías, o mejor dicho, imagen, filmación, ¿no? O sea, en otras palabras, la grabación de sus reuniones por el Zoom, por el Meet, no sé qué software utilizarán para trabajar en grupo. O si bien se han reunido en un lugar, igual tienen que filmar, tienen que aparecer todo e identificarse, ¿no? En los videos, los cuales también van a subir al Classroom. Las tareas se suben a la plataforma de la U, solamente las tareas, el resultado del trabajo, ¿no? Eso se sube. Pero los videos se suben al Classroom. Ya sea que los videos los suban a YouTube primero, ustedes lo pueden subir a YouTube, y en el Classroom ya ponen la dirección, ¿no? El HTTP donde están esos videos para que yo los pueda ver, porque tengo que ver que todo el mundo está trabajando, todo el mundo está haciendo práctico, todo el mundo está estudiando, porque de eso se trata. El que no aprenda, bueno, no, como no los estoy viendo, tengo que supervisarlo pues de alguna forma, ¿no? Y la mejor forma es con los videos, no queda otra. Aunque igual me la pueden hacer, pero no creo, ¿no? A ustedes les gusta esta materia, es bonita, es muy útil en la vida práctica del ingeniero estructural. Siempre se van a acordar, van a necesitar el que se dedique a calcular estructura, se va a acordar siempre de esta materia. ¿Qué día querés que sea el examen? ¿Ah? Está preguntando si podemos cambiar la fecha del examen. A ver. Está bien, ingeniero. El martes nomás, ¿no? Para el jueves 15, ingeniero. Jueves 15 sería mejor, ingeniero. Para el jueves 15. Sí, jueves 15 mejor, ingeniero. Bueno, lo postergamos para el jueves 15. No hay ningún problema, no hay problema. Pero Gracias.
pero van a tener menos espacio para el otro examen, porque va a venir enseguida el otro examen. El día martes pasamos clase normal, avanzamos, porque vamos a ver todos estos problemas especiales que acabo de enumerar, ¿no? Todo eso vamos a verlo uno a uno. Bueno, con esto terminamos de ver el primer problema. Ya sabemos cómo encarar las articulaciones. Ahora podemos complicar un poquito el problema. ¿Qué pasa si en vez de una articulación, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, que da total libertad, ¿no? Fíjense que da total libertad al extremo del elemento. ¿Qué pasa si tiene una espiral? Ese problema es muy... En este caso hay una articulación, pero está restringido el momento. Quiere decir que aquí hay un resorte, ¿no? Que en vez de la articulación es resorte. Tendríamos el elemento empotrado y con resorte, espiral. El resorte espiral no da total libertad. Siempre va a estar sujeta, entonces la rigidez va a estar sujeta a lo que permita el resorte, ¿no? Ese problema es muy raro, porque en realidad no se da ahí, sino se da en el nodo mismo. O sea que el nodo mismo, digamos este de aquí que está en el centro, ese es el que puede tener apoyo elástico, ¿no? Ese que puede estar subsumido, obviamente, a un resorte, ¿no? Un nudo cualquiera puede estar, ¿no?, ligado al resorte, puede, no hay ningún problema, ¿no? Y ser parte de una estructura. Por lo tanto, el elemento este de acá, si acá es así, sería un elemento empotrado. Y el nodo que es externo, está sujeto al resorte. Ese tema lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ok? Lo vamos a ver la próxima clase con más detalle. Yo quería mostrarle este problema especial porque es muy común en estructuras metálicas, ¿no? Sobre todo en las naves industriales. Eso es. Ahora hay que encontrar, lógicamente, las matrices de rigidez para cada una de las situaciones, ¿no? Ya eso lo van a hacer ustedes como tarea. Van a encontrar la matriz de rigidez de estos elementos. ¿Está bien? ¿En qué ha cambiado el análisis matricial? Absolutamente en nada. Nada. Solamente, ¿qué es lo que va a cambiar aquí? Vámonos al SILAB, ¿no? Vámonos al script. Aquí está el script. ¿Qué es lo que va a cambiar? El coeficiente nada más aquí. ¿No? El coeficiente correspondiente, obviamente, a lo que es la articulación en el extremo del elemento, nada más. Y fíjense, el procedimiento sigue siendo el mismo. No cambia en absoluto el procedimiento, ¿eh? El ensamble sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa con la matriz A? Igual hay un nudo ahí, no se olviden que hay un nudo ahí. Porque el problema ya no es del nudo, la articulación, por lo tanto, la articulación no es problema del nudo. La articulación es problema del elemento. Está claro, ¿no? No es problema del nudo. Por lo tanto, todo el procedimiento que hemos estudiado sigue siendo exactamente igual. La única diferencia, obviamente, que va a haber será cuando cuando pongamos aquí en el script del SILAB,
¿no? Cuando coloquemos ahí el coeficiente de rigidez del, fíjense que aquí están los coeficientes de rigidez del elemento empotrado, ¿no? Obviamente que tenemos que crear otra función para el elemento empotrado articulado. Y a esta función la llamaremos, por ejemplo, MAC-RIG-E, por ejemplo, ¿no? EE. A la otra le podemos llamar MAC-RIG-E A. ¿no? A la otra le podemos llamar MAC-RIG-A-E. Y así, para cambiar, ¿no?, la función. Entonces aquí tendremos 4 funciones. Una función para el elemento empotrado, otra función para el elemento empotrado articulado, otra función para el elemento articulado, etcétera, ¿no? 4 funciones. Pero fíjense que eso no afecta en nada a la matriz de rotación, sigue siendo la misma función. No hay ningún problema. Y lógicamente ya en el script acá se colocará, se llamará a la función que corresponda para cada elemento. Si hay que llamar la matriz del elemento articulado empotrado, bueno, ya la tenemos la función que se llama, ¿no? Exactamente lo mismo. Es muy poco los cambios que habría que hacer en el SILAB para poder hacer el análisis del pórtico que lleve una articulación. Que ya, como repito, ya no es problema del nodo. La articulación ya es problema del elemento. Eso es. Quiero que quede perfectamente claro ese concepto, porque yo siempre los pregunto en el examen, ¿no? Siempre lo pregunto de una forma, de otra, pero en el fondo es lo mismo. Eso es. Pero no solamente que repitan como, ¿no?, como los monos, ¿no?, sino conceptualmente. Conceptualmente nace de la discretización, fíjense. Porque el paso primario para resolver cualquier estructura por este método es la discretización. ¿Sí o sí? Lo primero que se hace. Entonces, ahí donde nace la solución para el problema que la tenemos aquí. Por lo tanto, el problema de la articulación, ¿no?, de la articulación en un pórtico, en cualquier estructura, no es problema del nodo, es problema del elemento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nace de la discretización estructural. De ahí surge el problema. Está claro, ¿no? No hay ninguna duda al respecto. ¿Tienen preguntas? Disculpe, Inge. Buenas tardes. Sí. Nosotros vamos a analizar para el caso del pórtico que está a la derecha, no el que está Claro. el resorte que está en la articulación. No, claro, el que está a la izquierda es un pórtico que tiene una articulación. Así se plantea el problema. ¿Cómo se resuelve? Bueno, se hace la discretización. Y la discretización para esta estructura es la que tenemos a la derecha. ¿Entiende, no? Esa es la discretización correcta. Bueno, hay otras alternativas. La otra alternativa sería, eso ya es cada uno, ¿no? La otra alternativa sería que, digamos, el elemento empotrado sea ese, ¿no? Que ese sea el elemento empotrado y estos 3 sean articulados. Pero siempre uno de ellos tiene que ser empotrado. Uno de ellos. ¿Está bien? Porque es ahí donde tiene que agarrarse el nodo. Pues no se olviden que la discretización es así. Es transformar la estructura en un conjunto de elementos de ensamble. ¿Cuáles son esos elementos? Los elementos finitos del pórtico y los nodos. Son los dos tipos de elementos que aparecen en la discretización.
Pero aquí ya está el problema de la articulación. Vuelvo a repetir, la articulación no afecta al nodo. No puede estar el nodo aislado, ¿no? Imposible eso. Tiene que unirse con sus elementos. Y aquí se une con 3 elementos que tienen una argollita, ¿no? Que tiene, por eso es que lo representamos así acá, ¿no? Así, ¿no? Empotrado, pero con una articulación en los extremos. Por eso hay que calcularlos así. ¿Está bien? Porque ese empotramiento que se ve acá en estos elementos que estoy dibujando arriba, que estoy repintando, ¿no? En realidad eso significa la unión con el nodo, ¿no? La unión rígida, estrictamente rígida con el nodo. No significa falta de movimiento. Claro que para efecto del cálculo de la matriz del elemento tenemos que impedir el movimiento, ¿no? Por efecto de la aplicación del vector base. Pues nada más. Pero es por aplicación del vector base, ¿no? Ya sabemos que todo espacio vectorial tiene sí o sí vectores base. Eso ya lo estudiamos al comienzo, que son también temas de examen, ¿no? Todo espacio vectorial sí o sí tiene vectores base. En este caso, los vectores base se van a dar en el campo de desplazamiento. Siempre es así. Y desplazamiento unitario igual a 1 y todo lo demás 0, ¿no? Desplazamiento unitario igual a 1, todo lo demás 0. Desplazamiento unitario en esta otra dirección, todo lo demás 0. Desplazamiento unitario en esta otra dirección, todo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Planteando vectores base. Eso estoy haciendo. En el campo de desplazamiento para generar rigidez. Está claro, ¿no? Ese es el análisis matricial para la estructura que en su interior tiene una articulación. Partimos, por lo tanto, de la estructura discreta y siempre vamos a partir de la estructura discreta, cualquier sea el tipo de problema. Cualquiera que sea el tipo de problema en el campo de las estructuras reticulares como esta o los elementos finitos, las estructuras continuas. Igual es el mismo procedimiento. ¿Se entiende? ¿O no están atendiendo? No se entiende, ingeniero. Me alegro. Me alegro que sea así. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase ahí. Y continuaremos ya el día lunes. Perdón, el día martes. Como le dije, el día jueves vamos a tener un seminario. Sigue uno aprendiendo porque le vamos a hacer es así, ¿no? Y no vamos a poder pasar clases, pero la hacemos el día martes. Bueno, ya tenemos tema de examen también, ¿no? Entonces, si no tienen otra pregunta. Ingel, ¿la asistencia va a tomar? Claro, ahorita vamos a habilitar la asistencia, pues no la he habilitado todavía. Me voy a ir a la clase. Vamos a poner la asistencia. Vamos a poner la asistencia 42 hasta las 50.